es Tele, un podcast sobre televisión. Con todos ustedes, José Moreno. Y en mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo... Hasta ahí, puedo leer. ¿Solo? No puedes. ¿Con amigos? Sí. ¡A jugar! Hola, Rafaela. ¡Cruza la pasarela! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estáis escuchando el 20º episodio de Todo es Tele y si lo hacéis en los días de estreno, pues estáis coincidiendo con la celebración en Basilea, en Suiza, de una nueva edición del Festival de Eurovisión. Y como ya hice en la primera temporada, he querido dedicar este episodio pues a este certamen que tanto me gusta y que tanto da siempre que hablar. Y es que os lo recuerdo, se trata de un producto fundamentalmente televisivo y muy importante para la televisión en general por la gran audiencia que mueve. En España, por ejemplo, suele ser el espacio más visto del año, más allá de los deportes y los informativos. Y también es importante tecnológicamente, porque en muchas ocasiones es banco de pruebas para algunas de las tecnologías televisivas que después se convierten en habituales. Así que más que justificado que un podcast de tele hable de una de las grandes producciones televisivas mundiales y de una de las pocas cosas que los europeos hacemos juntos. Además, un pequeño inciso, también esta semana tengo el honor de volver a la televisión nacional, a mi querido Saber y Ganar. Ahí estamos con 5 maravillosos compañeros en una semana dedicada a Eurovisión que podéis ver cada tarde en la 2 o recuperarla en RTV Play. Espero que si lo veis os guste y lo disfrutéis tanto como yo, como nosotros lo hemos hecho durante las grabaciones. Y ahora ya sí, vamos al grano, pero para entrar en Eurovisión nos ponemos en pie y escuchamos el Te Deum de Carpentier. Ahora ya sí, estamos conectados con Eurovisión y os recuerdo que el festival es solo una de las muchas producciones de esta red de Eurovisión, de televisiones europeas, que va mucho más allá y que supone uno de los grandes canales de relación entre los diferentes países de Europa y también del arco mediterráneo. Son 71 cadenas de televisión de 56 países diferentes las que forman esta red, una gran organización internacional que evidentemente pues también tiene sus tensiones y sus problemas políticos. Y de eso os quiero hablar hoy, de Eurovisión y política, dos conceptos que van ligados para bien y para mal y que creo que se usan incorrectamente en muchas ocasiones. Porque tanto oímos por un lado que en Eurovisión todo es politiqueo, como por otro que es un festival de canciones y que para nada es político. Pues bueno, seguramente ni lo uno ni lo otro. Pero que Eurovisión también es política considero que es algo evidente. Cualquier expresión pública es susceptible de ser política. Yo mismo hoy, diciendo algunas de las cosas que diré, pues tomaré un posicionamiento político, que no necesariamente ideológico, que también puede ser, pero que desde luego es político. Y si un humilde podcast o cualquiera de nosotros en una conversación en la calle o en el bar podemos ser políticos, que no será un festival en el que participan decenas de países, organizado por una red con más de 70 televisiones que ven millones de personas y que tiene una penetración en la sociedad tan importante. Pues claro que Eurovisión es político, igual que lo son, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, con la diferencia además que las clasificaciones en los Juegos son en función de quién es más rápido o lanza más lejos o salta más alto, y en Eurovisión de eso se encarga un jurado o el público, de manera completamente subjetiva y en un concepto geopolítico determinado. Pues ahí lo tenéis. Y hasta aquí el episodio, porque podría dejarlo aquí porque ya lo he explicado, ¿no? Pero bueno, quedaría un poco pobre. Así que me meto un poco más en harina y veamos las maneras en las que Eurovisión a veces se pone político. Pero antes, veamos la que la mayoría de la gente ve y critica, pero que no siempre en realidad es tan política. ¿Cuántas veces hemos oído esto en el festival? Of course, the 12 points of the Greek jury go to such a nice name for me to pronounce, Cyprus. Cyprus, 12 points. Chypre, 12 points. Son los clásicos 12 puntos de Grecia para Chipre y de Chipre para Grecia. Cuando el público ve esto dice que está todo amañado, que todos se votan entre ellos, que Eurovisión es politiqueo. Pues bueno, no.
Bueno, sí, es verdad que si pueden, los jurados de Grecia y de Chipre se votan entre ellos, siempre y casi sin excepciones. También es habitual que las repúblicas balcánicas o los países escandinavos o los bálticos también lo hagan con diferentes configuraciones, o que Rusia y Bielorrusia en su momento lo hicieran habitualmente. Pero en ese gesto, y teniendo claro que una cosa es el sentir del televoto y otra el de un jurado, que tendría que ser profesional, pero, spoiler, no siempre lo es normal que Chipre y Grecia se voten entre ellos. Y no es por política o por politiqueo, son dos países que comparten una misma tradición, un mismo idioma y hasta un mismo star system. ¿Cuántos cantantes griegos, por ejemplo, han representado a Chipre? Muchísimos. Lo mismo sucede con Serbia y los países que la rodean. Pese a que sufrieron una guerra y aún existen odios muy enconados, muchas veces se intercambian puntos entre ellos porque una estrella de un país, por ejemplo Celjo Josimovic, hace una canción para otro país, y vemos como Serbia acaba votando a Bosnia, y eso, más que política, es un milagro que se basa más en la vecindad, en la cultura compartida y en lo que resuena más a unos y a otros. Y es que, a ver, no nos podemos quejar de que Chipre y Grecia se voten y luego enfadarnos porque Portugal no nos ha dado los 12 puntos. Seamos al menos coherentes en nuestras quejas, porque también España y Portugal, que a veces parece que nos demos la espalda, tienen una larga trayectoria de intercambio de puntos. Ambos países son el uno para el otro su máximo beneficiario. En toda la historia, Televisión Española le ha dado 202 puntos a la RTP, mientras que ha recibido de ellos 237, cifras muy destacables y muy por encima de cualquier otro intercambio con otros países. Y como os decía antes, al ver lo de Grecia, lo de Chipre u otros casos que os he explicado, hay quien dice que se votan entre ellos y que siempre ganan los mismos. Hombre, pues no. La gracia del festival es que para ganar hay que gustar a mucha más gente que a tus vecinos. Estos te pueden dar el 12, pero luego hay muchos más puntos que repartir, y ahí es donde está la victoria y no en los puntos anecdóticos que te puedan entregar tus amigos. The votes have been counted and we are going to contact now the participating countries to hear the jury's decision. Un pequeño inciso hablando de votos. Este año estoy muy contento porque los votos de Italia los va a dar Topo Gigio, en persona, bueno, en muñeco. Y los de Reino Unido los va a dar el actual actor que interpreta al Doctor Who, Ncuti Gatwa. O sea que dos personajes muy queridos para mí van a estar ahí en la noche del sábado dando votos. Sigamos. Aclarado lo de los votos, vamos con la política que sí que influye en el festival y que va mucho más allá de sus resultados. De hecho, hay muchos países que han ganado mucho en el festival sin haber sido triunfadores en la parte musical. Y empezamos por las expresiones políticas por parte del público, que muchas veces se ha manifestado fuera del recinto en el que se celebra el festival, pero que también lo ha logrado hacer dentro, llegando hasta a subirse al escenario. Ha sido en contadas ocasiones, porque el servicio de seguridad es importante, pero han sido muy destacables. La primera me viene al pelo porque fue en 1964 en Copenhague. Ese fue, por cierto, el festival cuyas copias se quemaron, así que de él no tenemos casi imágenes. Fue el que ganó Gigliola Cinquetti con Nonoleta. Pues bien, en un momento determinado, un espontáneo subió al escenario con una pancarta en la que criticaba a las dictaduras de España y Portugal y el hecho de que esos dos países participasen con normalidad en el festival. ¿Os suena? En un momento vuelvo a ello porque ahí va, considero, la máxima expresión política del festival. Pero además de ese señor, que se la jugó en 1964, ha habido otros espontáneos más o menos políticos. En 2010, Jimmy Jam se introdujo en la actuación de Daniel Dijes, que por cierto, gracias a eso se convirtió en la primera persona que pudo repetir su canción al final del festival sin haber sido el ganador. Pero bueno, Jimmy Jam no iba ahí con motivos políticos, sino más bien para lo típico, hacerse ver un poco. En 2017, un espontáneo se bajó los pantalones e hizo un calvo durante la actuación de Jamala en el Interval Act de ese año. Y sí que fue bastante más política la de 2018, cuando mientras cantaba Suri, la cantante del Reino Unido, el espontáneo llegó a quitarle el micro y a decir algo. Traduzco, para los nazis de los medios de comunicación del Reino Unido pedimos libertad. Se trataba de un activista bastante conocido en el Reino Unido que se dedica a hacer estas intervenciones para llamar la atención sobre diferentes temas. Suri, por cierto, a diferencia de Daniel Dijes, no quiso repetir la actuación, aunque la organización se lo ofreció, y así queda para los anales de la historia del festival. He empezado por algo anecdótico, como son los espontáneos, para realzar la importancia del escenario de Eurovisión como lugar al que subirte y decir cosas. Y si eso es importante para un activista, ¿cómo
como no lo va a ser para un país entero. Más cuando sabe que hay millones de personas, 163 concretamente en el último festival, al otro lado de la pantalla. Eurovisión se convierte entonces en algo muy goloso y en una muy buena manera de lograr el gran objetivo político, digamos negativo, que tienen algunos de sus participantes, que es el blanqueamiento. Se acaba de estrenar en Movistar Plus una serie llamada La Canción, sobre el periplo del La 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 hasta que logró ganar el festival en 1968. No he podido verla aún, pero me llegan muy buenas críticas. La serie narra lo del La 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 como una obsesión personal de Franco y de su régimen para lograr ganar Eurovisión. Y es que realmente así fue. España usó el festival para dar al mundo una imagen que rompiera con la idea que se podía tener de un país bajo una dictadura fascista. Fue un anuncio publicitario maravilloso que ayudó a llenar las playas españolas de turistas europeos. Algunas de las famosas suecas que vinieron en los años 60 y 70 quizás se convencieron tras ver un festival tan fino y tan bien organizado, tan europeo como el que ofreció Televisión Española desde el Teatro Real en 1969. Y en esa forma de usar el festival para blanquear sus puntos más negros, España fue pionera. Pero después muchos otros países, a través de lo que parece un inocente concurso de cancioncillas, han hecho más o menos lo mismo. Sin ir más lejos, actualmente lo estamos viviendo y de manera muy intensa con Israel. Israel es un estado en el que se practica el apartheid, en el que los ciudadanos musulmanes no tienen los mismos derechos que los hebreos, como sufrieron, por ejemplo, las personas negras en Sudáfrica. Y esto no lo digo yo, lo dice la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de La Haya, en una resolución del año pasado. Además, en este mismo momento, este mismo tribunal investiga a Israel por actos de genocidio en la guerra de Gaza. Pues bien, este estado está participando alegremente en el Festival de Eurovisión, y no solo eso, sino que además está usando sus participaciones como evidentes actos de propaganda. En el momento en que grabo este episodio, desconozco cómo estarán yendo las cosas este año, pero el año pasado la situación fue insostenible, especialmente por la actitud y el matonismo continuo de la delegación israelí. Por momentos, la tarde del sábado parecía que la final no se iba a celebrar por las quejas de determinadas delegaciones o la expulsión del cantante neerlandés, uno de los más críticos con Israel, tras unas acusaciones que eran poco claras. Fue una tarde muy intensa en la que algunas delegaciones hicieron amago de no participar, en el que el representante francés interrumpió su ensayo para lanzar un mensaje a favor de la paz, o en el que incluso se presentó en la zona de periodistas la representante italiana y cuando todo el mundo pensaba que iba a hacer alguna declaración, pues simplemente cantó el Imagine de John Lennon. Join us, and the world will be as one, and the world will be as one. Music speaks. Music speaks. Thank you for your attention. Puta locura, bro. Opinión personal. ¿Tendría que permitirse a Israel participar en Eurovisión? No. Con las sentencias del Tribunal de La Haya en la mano, no es un país que se pueda considerar que respete los derechos humanos, así que no se le tendría que permitir el acceso a una plataforma tan golosa como Eurovisión, en la que mostrarse blanqueado al mundo. Pero de la misma manera que pienso esto, creo que tampoco España o Portugal o Grecia tendrían que haber podido participar hasta que fueran democracias reales. Sí, España tendría que haber esperado hasta el 76 o el 77. ¿Algún problema? Yo creo que no. Y lo mismo para Rusia y Bielorrusia o Azerbaiyán o incluso Ucrania. Son países en los que los derechos humanos no están garantizados, pues entonces no hay festival para ti, lo siento. Me parece lo más lógico del mundo, pero en esa decisión entran muchas variables. Rusia en su momento fue apartada, creo que acertadamente, pero mucho más tarde de lo que tendría que haberse hecho. En cambio, Israel sigue ahí, fundamentalmente porque los amigos de Israel son mucho más poderosos e influyentes que los de Rusia y porque además el máximo patrocinador de Eurovisión es una empresa israelí. Así, claro, es difícil. Inciso, en estos momentos hay muchas personas que llaman al boicot hacia Eurovisión. Las entiendo
Comparto sus motivaciones y las apoyo. Yo no lo voy a hacer porque considero mucho más útil hablar de lo que pasa en Eurovisión y verlo críticamente. Prefiero hacer esto que estoy haciendo hoy que simplemente apagar la tele y ya está. Ese es mi punto de vista. Ahora bien, no descarto que la situación se haga tan insostenible como para que no pueda seguir viendo el festival, como para que no me lo permita mi conciencia. Me entristecerá porque es algo que forma parte de mi vida y me enfada que algunos lo quieran usar con propósitos tan mezquinos. Pero ya iremos viendo. Sigamos. Entroncado con la pasión por blanquearse, hay varios países que han llevado la política al cogollo del festival, las canciones. La Unión Europea de Radiodifusión tiene una política clara. Los temas no pueden ser políticos, pero una vez más, a veces sí y a veces no. En algunos casos han sido muy intransigentes y en otros, pues la cosa ha colado. Uno de los mayores ejemplos de coladero es la ganadora de 2016, Yamala, que logró el micrófono de cristal para Ucrania con un tema que hablaba, atención, del genocidio tártaro de Crimea a manos de la Unión Soviética. Más político imposible. Era un dardo contra Rusia, tan habitual en Ucrania, que había invadido Crimea en 2014. Y es que, claro, dos países que han acabado estando en guerra, como es el caso de Ucrania y Rusia, es evidente que tienen ya un bagaje importante de dardos en Eurovisión. De hecho, Ucrania ha vestido de política antirrusa buena parte de sus candidaturas. El año pasado, sin ir más lejos, la puesta en escena de su canción, en principio inocente, retrataba las bombas que Rusia les lanza. También Ucrania estuvo en el punto de mira cuando en 2005 eligieron como anfitriones a Green Jolie y su tema Razom Nas Bajato, que significa Juntos somos muchos y que se había convertido en uno de los himnos de la Revolución Naranja, decididamente antirrusa. Hubo que cambiar la letra, pero la canción salió adelante. También la aparentemente desenfadada y divertida actuación de Berka Serduchka contenía un juego de palabras que parecía que decía Rusia goodbye, Rusia adiós. Solo Ucrania, a Rusia también le dieron otros países. En 2009, con el conflicto en Osetia del Sur, Georgia prefirió retirarse antes que cambiar la canción titulada We Don't Wanna Putin, otro juego de palabras contra el presidente ruso. Y hay más ejemplos. En 2017, Yulia Samoilova, la representante rusa, fue vetada por Ucrania para actuar en Kiev porque había participado en un concierto en Crimea. Y la preselección ucraniana de 2019 se recordará siempre por esta pregunta de Yamala como jurado, a las que fueron las ganadoras el grupo Maruf. Hi Anya, hi Maruf, welcome to Tel Aviv. So, I have very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? Ukraine, of course. Okay. Os lo traduzco. Tengo una pregunta muy incómoda para ti. ¿Crimea es Ucrania? Como veis, la cosa pasa de concurso de canciones. Finalmente, por cierto, las Maruf se retiraron y ese año Ucrania no participó. A todo esto Rusia contestaba de una forma más sutil. No introducía mensajes directos en sus canciones, pero sí que muchas veces hablaban de paz, de fraternidad, de amistad, al estilo israelí, de ofrecer una imagen poco cercana a la realidad. Y es que, por ejemplo, cuando se celebró el festival en Rusia, sin ir más lejos, se pidió a los homosexuales que no fueran por allí porque no eran bienvenidos. Justamente uno de los públicos más habituales del Festival de Eurovisión, de alguna manera fue vetado en Moscú y no pasó nada. Con la expulsión de Rusia y Bielorrusia en 2022, tras el inicio de la guerra, llegó la tercera victoria de Ucrania, arrasando tanto en jurado como en televoto, en la que es la votación más condicionada por hechos externos al festival que se recuerda. Todo esto para el que aún diga que aquí no hay política y solo hay canciones. Curiosamente, por cierto, en los 90, Bosnia-Herzegovina no tuvo esa consideración por parte de los jurados. No sé, quizás hay guerras de primera
y de segunda. Pero vaya, que Ucrania y Rusia no son los únicos que se han boicoteado en el festival. Israel, volvemos a ellos, ha estado muchas veces en el ojo del huracán. Uno de los casos más llamativos fue la no participación del Líbano en 2005. Sí, Líbano podía participar en Eurovisión, como hizo en una ocasión Marruecos, o podría hacer, por ejemplo, Egipto. Todos ellos son países que pertenecen a la UER, al estar en el arco mediterráneo y tener una clara relación con Europa. Pues bien, Líbano iba a participar en 2005 con la canción Quand tout s'enfuit, cuando todo se escapa, perdón por mi francés, de Aline Lahoud, pero fue forzada a retirarse después de anunciar que por motivos legales no podía emitir la participación israelí de ese año. Y es que en el Líbano está prohibido por ley emitir contenido israelí en televisión. De hecho, Marruecos aprovechó para participar un año en el que Israel no estaba en el festival. Pero la Unión Europea de Radiodifusión exige que el festival sea emitido íntegramente y en directo por todas las televisiones que participan en él. Pero vaya, esto también no siempre se ha respetado. Recuerdo, por ejemplo, cuando Televisión Española lo emitió en diferido, sin avisarnos, en 1997, porque si no, no podían ofrecer bien la pedida de mano de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. También me viene a la mente 1974, la vez que Italia no retransmitió en directo un festival en el que participaba, porque ese mismo día se celebraba un referéndum sobre el divorcio y la canción de ese año, interpretada por Gigio La Cinquetti, se titulaba Sí, y se consideró que podía influir en el voto de los italianos. Finalmente salió no, por cierto, que era sí al divorcio, porque se trataba de un referéndum revocatorio de una ley que ya existía, y Gigiola quedó segunda, por cierto, aunque los italianos no lo vieron, al menos en directo. Sí, la mia mente disse sí, per paura, per amore, non me lo chiesi mai. Ya os lo he avanzado con el tema de la pasión franquista por Eurovisión. El festival blanquea. Pasar por él te hace más aceptable de cara a la comunidad internacional y promociona a tu país por atrocidades que cometas. Al fin y al cabo estás ahí cantando y brillando, eso no puede ser malo. Israel, una vez más, es el rey en eso. Lo ha hecho muchas veces. Sus canciones, que repetidamente hablan de la paz y la hermandad, no han acompañado necesariamente a sus acciones como Estado. Aunque hay que decir que los triunfos, por ejemplo, de Yitzhak Cohen con el Avani B, o el de Dana Internacional incluso, fueron celebrados tanto a un lado como al otro del muro, tanto en la zona judía como en la zona musulmana. Cuando ganó Neta, otro concepto de israelí más cercano al pensamiento ultra que actualmente gobierna el país, ya la cosa fue diferente. Pero Israel no es único. Como hizo España, después lo ha hecho Bielorrusia, Rusia, Ucrania o Azerbaiyán. Todos ellos, salvo los bielorrusos, además lograron ganar y cuando organizaron sus festivales asistimos a bien de propaganda. Nada comparable, por cierto, al de Bakú, la capital de Azerbaiyán, cuando la actuación del Interbalakt fue literalmente la del yerno del dictador del país. De sus capacidades como cantante ya hablamos otro día. Y como Azerbaiyán, que ha llegado a perseguir a ciudadanos que han votado en el televoto por Armenia, su archienemigo, hay otros países que brillan por su falta de libertad y que están deseando participar en Eurovisión, y la Unión Europea de Radiodifusión pues se hace la remolona. El caso más claro es el de Kazajistán, un país muy rico gracias al petróleo y muy falto de derechos. Lo han logrado en Eurovisión Junior, pero en el Senior aún no hemos tenido el placer y ya os he dicho lo que pienso al respecto. Mejor que no. No os he hablado de Turquía, un país al que siempre le iba bastante bien en Eurovisión, pero que se retiró porque consideraba que se le ninguneaba. Pero bueno, esto más que política es un poco el ataque de rabia que le daba habitualmente a Italia, cuando por ejemplo mandaba a Franco Battiato y no solo no ganaba, sino que quedaba fatal. Y entonces había unos cuantos años en los que no participaba. Por suerte parece que eso ya no pasa por su cabeza y podemos disfrutar de ellos y veremos si Turquía vuelve algún día. Y aún nos queda otro melón político.
Este tema de Hosmar, compuesto por el desaparecido músico gabanense Marc Grau, ya que estamos, un beso para la familia Grau, fue lo más cerca que Cataluña estuvo de Eurovisión. Fue una broma orquestada por un programa de TV3, Magás de Tele, pero que mostraba un deseo: Cataluña a Eurovisión. Y un deseo que sigue por ahí, porque, por ejemplo, hace unos meses se celebró el primer Ope Fest, una especie de festival de Eurovisión de las teles locales de Cataluña, en el que tuve el honor de ser el jefe de delegación de Gavà, obteniendo una excelente 5ª posición. ¿Por qué esta batallita? Pues porque yo estaba presente cuando el público se puso a corear esto. Quan Catalunya participi a Eurovisió, l'Ope Fest serà la preselecció! Tot i que si ens posem reivindicatius, reivindiquem... Pensad que Esquerra Republicana prometió en las elecciones europeas hacer lo posible para que eso fuese una realidad, para que Cataluña pudiese acabar participando en Eurovisión. Y es que los países sin Estado, aquellos que han tenido procesos independentistas o simplemente anhelan participar en competiciones fuera del Estado al que pertenecen, también ven con buenos ojos la participación en Eurovisión. ¿Por qué? Pues porque saben que es un buen escenario en el que mostrar sus mejores cartas. Cataluña es solo un ejemplo, pero también se ha expresado así Gales, que llegó a participar en Eurovisión Junior porque ese año Reino Unido no enviaba candidatura. Y es que TV3, por ejemplo, es miembro de la UER, pero la plaza en el festival es de Televisión Española, porque recordemos que el cantante representa a la televisión, no al país, aunque luego lo simplifiquemos. Y la UER ha sido contundente. Eso no está sobre la mesa y solo puede haber un representante por cada estado. A TV3 siempre le puede quedar volver a influir en Andorra, como hizo en su primera participación, para apostar por el candidato del Principado de los Pirineos. De hecho, se ha dicho que eso podría pasar en breve, pero me dicen fuentes muy bien informadas que es completamente falso. Y este ha sido mi repaso a las múltiples caras que muestra la política en Eurovisión. Hay muchas más, lógicas y honestas, y también mezquinas y desagradables, pero es algo que no puede separarse de un evento geopolítico como este, un festival que, digan lo que digan, va mucho más allá de un simple concurso de canciones. De hecho, las canciones cada vez pintan menos, pero esa es otra historia, quizás, para el año que viene. Entre tanto, disfrutad del festival, al menos de su cara más brillante, y no os olvidéis de sintonizar los programas especiales de Saber y Ganar con David Díaz, Leticia Sanz, Ángel Mata, María Volado, Manuel González y un servidor. Ya sabéis, a las 15:45 en la 2 y siempre en RTVE Play. No olvidéis que estoy también en Instagram, @todoestele, y que para no perderos ningún episodio podéis activar la campanita para que vuestra plataforma de podcast os avise de que hay material fresco. Y yo me despido hasta la próxima, que será sobre alguien muy especial. Y hasta ahí puedo leer. Desconectamos Eurovisión.